Continuamos esta noche en Minuto 1 de viernes. Una semana caliente para el gobierno, una semana difícil en la economía, pero también una semana de cruces con la justicia. Aquí, en este Minuto 1, la realidad ampliada, todos los temas de actualidad y mostrándote lo que otros cada vez te muestran menos y lo que otros cada vez te ocultan más. Vamos con otros temas. Solo recibo críticas, la amarga queja del presidente Mauricio Macri ante su gabinete. En el exterior me elogian, llego aquí, solo recibo críticas. Llamado de urgencia. Hoy Macri levantó el teléfono y habló con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la guerra del acero que ha declarado Trump y cómo esto puede afectar a la Argentina. Y además, Bonadío redobla las críticas al gobierno. La crítica menos impensada, la del juez federal Claudio Bonadío. Tal vez el enfrentamiento menos impensado, el del gobierno con la justicia y de algunos jueces federales. Claudio Bonadío, en este caso, con el ministro Garabano. Hoy dijo Bonadío de Garabano, habla como si fuera un extranjero. Vamos con este primer tema. Fuego cruzado entre uno de los jueces que más cumple, tal vez, con las directivas políticas del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando, Claudio Villarruel? Perdón, Darío. Acordándome de Claudio, le mandamos un abrazo. Exactamente. A ver, Gato, Claudio Bonadío procesó a Cristina Fernández en dos causas. A Amado Boudou, ministro de Economía y vicepresidente. Al ministro de Economía, Axel Kicillof. A Julio De Vido, a Aníbal Fernández, a Héctor Timerman, a Oscar Parrilli, a Carlos Zanini y a Enrique Banoli. Si quiere le agrego algunos más. Eso fue Claudio Bonadío. Entonces, ¿esta pelea es por la galería o en serio Claudio Bonadío ataca al gobierno? No nos olvidemos, Gato, que hace un tiempo Bonadío criticó al presidente Mauricio Macri directamente respecto de algunas declaraciones que había hecho sobre la justicia. Ahora va sobre su alfil el ministro de Justicia, que va muy seguido a Comodoro Pi, pero habla con otros jueces. No habla con Claudio Bonadío. Ahora, algunos también dicen, Darío, que Bonadío, que viene del peronismo, no nos olvidemos, fue funcionario de Carlos Corach, ¿no? Sí. Es un ordenador de la interna peronista, que en realidad está jugando para la interna peronista y que muchas de sus causas, esto que vos comentabas, hay que entenderlas en ese marco, ¿no? Exactamente, él llegó como operador de Corach a la justicia. Recordemos que Claudio Bonadío no dio ningún examen para ser juez. Por eso uno lee algunos fallos y se da cuenta que no dio examen, si no, no hubiese aprobado. Pero sigue operando en función de esa condición política que tiene. Es decir, es juez de la nación, pero de alguna manera le gusta tutearse con políticos y mostrar algunas cartitas que tiene para acomodarse a favor de quién, de algún peronista. ¿Va a militar o en facilitando política se vaya o Bonadío? facilitando? Vamos a ver lo que dijo hoy. Garabano habla como si fuera un extranjero o un ciudadano de a pie y omite decir que él tiene poder de decisión sobre importantes herramientas que hacen al desenvolvimiento del día a día para el sistema de justicia. A ver, si uno lee en profundidad, también podés decir, Bonadío tiene razón con algunas de las cosas que dice. El gobierno o Garabano no pueden estar siempre como observadores de la realidad, criticar cuando ellos son los que tienen que empezar con, o Lorenzetti, ¿no? En comunión con el gobierno, los cambios que esta semana ha pedido Lorenzetti, ¿no? Claro, no se va a tirar con Lorenzetti, Bonadío. En esta tiene razón, porque hace 2 años y 3 meses que están hablando de cambios en la justicia y hasta ahora no ha habido ningún cambio. Se habla de este proyecto 2020. Famoso 2020. ¿Qué es el proyecto 2020 del que tanto habla Garabano, no? Que no avanza y que se reúne con otros jueces federales, no con Bonadío. Por eso, el tema de la pelea pasa porque el ministro de Justicia le da la espalda a Bonadío. Es decir, es como que, a ver, es un loco que nos es funcional. Mejor dejarlo ahí.
Y claro, yo creo que Bonadío debe decir, che muchachos, yo estoy resolviendo en consonancia con ustedes y la verdad que a mí no me dan bola. Y ahí está la cuestión. Recordemos que es un son politicón Bonadío, más que un ser jurídico. Esto sí me entiende. No es un hombre de gran trayectoria, no es un jurista en el mundo del derecho, sino es un hombre que se maneja políticamente. Tiene cintura para manejarse políticamente. Bueno, ahora le va a llegar, le ha llegado, tiene que, justamente, va a tener que investigarlo a Gustavo Arribas, al titular de la AFI. Así que ahí va a tener que demostrar Bonadío cómo está jugando también, ¿no? Exactamente, hay que ver si tiene el mismo criterio para causa de exfuncionarios con los funcionarios de este gobierno. Vos sabés que Bonadío ha sido siempre una bolilla caliente en los tribunales. Siempre toca Bonadío. Siempre toca Bonadío. Las causas contra el kirchnerismo siempre sale Bonadío. Y siempre procesa todo lo que se sientan allí. Entonces hay un tema. Muy bien, vamos con otras definiciones de la economía en la semana caliente de la economía, donde hoy el Banco Central ha tenido que salir a vender más reservas para parar al dólar, que tocó 20.70. En una semana, recién lo escuchábamos a Guillermo Nielsen, que muy crítico. Atención con lo que decía Guillermo Nielsen, que hoy fue un día de muchos rumores, de mucho run en la City, en los centros del poder económico, sobre cambios que se vendrían en el Ministerio de Economía y en la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Esto, Fernando, reiteremos, ¿no?, lo que decía Guillermo Nielsen, que se iría Duhovne y llegaría Melconian. Se iría Duhovne y llegaría Melconian en economía. Y se iría Sturzenegger y llegaría Iván Werning en el Banco Central. Dos cambios que Melconian, si uno sigue sus últimas declaraciones, cuando hablaba, y vos lo pasaste acá, Gato, de los ravioles y de los sacos, lo que estaba proponiendo era dejar de comer ravioles, no agrandar el saco. Y esto es, dejar de comer ravioles es un brutal ajuste del gasto público. Hay muchas formas de hacer ajuste del gasto público. Una es una mega devaluación, otra es terminar con los planes sociales, otra es profundizar el recorte de las jubilaciones, otra es no dar aumento salarial a los empleados, otra es parar la obra pública, algo que uno cree nunca va a suceder, por lo menos con un gobierno de la patria contratista como es Macri, ¿no? Así que es difícil que corten el gasto por la obra pública, es más probable que corten por los planes sociales, las jubilaciones o los salarios. Sí, bueno, lo que ha llamado la atención, lo que decía Guillermo Nielsen, apoyando este run que circuló, reiteramos hoy en la City, que lo decía Guillermo Nielsen, de cambios en el equipo económico, y él apoyando la posible llegada de Carlos Melconian, que en estas últimas semanas llamativamente se ha mostrado mucho, ¿no? Sí, y hablaba de la unificación del Ministerio de Economía. Claro. Cuando llegó Macri lo dividió, Hacienda, Finanzas, hizo una decisión que lo que apuntó fue a darle el poder del manejo de la economía al presidente del Banco Central. En este esquema, el presidente del Banco Central se supone que es el que maneja la economía de la Argentina. Claramente no dio ningún resultado, claramente lo decía Guillermo Nielsen, ¿no? Sí, Federico Sturzenegger cree que está gobernando en Suecia. Lo llamativo, ahora después vamos a hablar con Marcelo Ramal, que como yo siempre digo, más allá de su faz política, es profesor de economía y sabe mucho de economía, pero lo llamativo, sobre todo en esta semana, se ha visto que las críticas al gobierno en materia económica le llueven desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, de todos los sectores, incluso hasta de economistas del propio palo. A ver, Martín Redrado estuvo anoche en el programa de Julián Guarino aquí en C5N. Fíjese lo que decía. Bueno, lamentablemente los temas se repiten, ¿no? Inflación, devaluación, tratar de encontrar las medidas de política económica que puedan resolver este problema, que es un problema que el mundo ya no tiene. Hoy, si uno mira a los países vecinos en la región, todos tienen inflación muy baja, son temas que ya se han resuelto. Y bueno, creo que hoy Argentina tiene una oportunidad para resolverlo. Esperemos que no sea una más y sea una nueva frustración. El Banco Central no está viendo la realidad de este momento económico. No se puede saltar antes de caminar. Argentina es una economía que está en transición hacia un sendero de equilibrio. Y entonces hoy el Banco Central tiene una política confusa. A
cambiado su meta de inflación, como lo sabemos el día 28 de diciembre, interviene pero no quiere, dice que va a intervenir en disrupciones, pero no sabemos muy bien si esto lo considera una disrupción o no. Es decir, tiene una política muy espasmódica que no interviene con convicción. ¿Se equivoca el gobierno dejando que el dólar termine escalando de esta forma? Bueno, sin duda hoy está repercutiendo en precios. Cuando vos mirás los precios de los productos que exporta la Argentina, trigo, maíz, soja, muchos de ellos son insumos de las cosas que comemos todos los días, de las harinas, de los fideos. Esos precios están fijados a nivel dólar, y por lo tanto sube el precio del dólar, sube el precio del trigo, del maíz internacional, tiene que subir el precio de los fideos. Bueno, eso es lo que opinaba Martín Redrado. José Luis Esper, muy crítico, muy ácidamente crítico del actual gobierno de la política económica, también en las últimas horas reiteró, redobló las críticas hacia la política económica. ¿Estamos mal pero vamos bien? No, estamos bien y vamos mal. ¿Estamos bien y vamos mal? Sí. Ahora, el mal puede faltar muchos años, ¿eh? Puede ser que estemos muchos años bien, pero con un rumbo equivocado, o sea, mal. Este no es el camino, el déficit, el endeudamiento, el atraso cambiario, la economía cerrada. Yo no entiendo cómo no conectamos lo que nos pasa con lo que hacemos. Es raro encontrar una sociedad que no conecte lo que le pasa con lo que hace, y esa es Argentina. Bueno, muy bien. Enseguidita vamos a estar con Leandro Santoro, que también hoy va a opinar de materia económica. Se ha venido ahí con un Rusty, que ya lo está armando sobre qué es lo que vas a mostrar esta noche, Leandro. El marco conceptual que tiene el equipo económico, que está brindado esencialmente por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en el marco de un documento que, a partir del artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo, el Fondo hace periódicamente en la Argentina una vez al año. Muy bien. Ahí está, enseguida Leandro Santoro y su Rusty económico bajo la órbita del Fondo, que bueno, la semana que viene llega justamente el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Bien, está también Marcelo Ramal esta noche. Buenas noches, Marcelo, gracias. ¿Qué tal? Sí, vamos a estar. Y están nuestros dos colegas, Julián Maradeo e Ignacio Damiani, que como les mostraba antes, están presentando este libro que realmente, les anticipo, ya está siendo materia de atención en alguna fiscalía y en tribunales. Salió el fin de semana pasado, Radiografía de la corrupción pro de la ciudad a la presidencia de la Nación, con prólogo del colega Hugo Alconada Moon. Buenas noches y gracias. ¿Qué es lo que intentan demostrar en este libro? Gustavo, buenas noches. Fundamentalmente lo que hacemos es trazar una historia del macrismo para poder entender la complejidad del sistema de corrupción del PRO. No solamente hablamos desde el inicio, cuando Mauricio Macri se separa formalmente, esto entre comillas, de las empresas familiares, del grupo Sogma, y parte hacia Boca, lo que es el cierre de su formación como ejecutivo y empieza a formarse como dirigente político y su llegada a la jefatura de gobierno de la ciudad, sino también elegimos casos que registren una continuidad para poder describir el sistema de corrupción del macrismo. Por ejemplo, y solo para ser didáctico, prestando atención a los televidentes, el macrismo habla de la independencia del Poder Judicial. Y uno puede registrar, ni bien llegan a la ciudad, 800 recusaciones de Pablo Tonelli contra el juez Andrés Gallardo, lo que el propio Gallardo denomina la etapa bestial de la presión del macrismo sobre la justicia, lo que es la presión sobre las procuraciones, pensando en la provincia de Buenos Aires y los 2 años que necesitaba de residencia Julio Contegrán para ser ubicado como procurador, o ahora en la ciudad de Buenos Aires ubicando a Luis Evasco, a pesar de que su expediente no pasó por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Después el macrismo, otro de sus tópicos discursivos que tiene, es
eficiencia del uso de los recursos del Estado. Y sin hacer referencia al endeudamiento exponencial que ya se viene registrando en los últimos 2 años, vale tener 2 datos de la Ciudad de Buenos Aires y su gestión como para tener un parangón. Por ejemplo, el bono Tango 08 de 2010 de Néstor Grindetti, cuya causa no avanza en lo que es el juzgado de Jorge de Santo. Se tomaron 600 millones para obras que nunca se hicieron, 600 millones que fueron a plazo fijo y a Levax, y se perdió dinero. Y lo que es la relación con Puente Hermanos, la empresa bursátil de Federico Tomasevich, empresa que estuvo en su momento relacionada con la familia Macera, y luego asesoró al macrismo, y esto figura en las versiones taquigráficas de la legislatura, con críticas muy fuertes por parte de la coalición cívica, que la empresa bursátil de Federico Tomasevich, Puente Hermanos, sugería hacia qué obras debía endeudarse el macrismo. Ahora, ahí también hay una continuidad, recordemos, porque ha estado Nacho en otros programas nuestros, que ha escrito el libro sobre Angelici, muy completo, y en este libro, digamos, se vuelve sobre figura. Ahora que ha cobrado actualidad el nombre de Gustavo Arribas, Angelici, también hay como toda hay una continuidad desde el gobierno de la ciudad a la presidencia en nombres. Gustavo, buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. Respecto a Arribas, nosotros queremos señalar lo siguiente. El gobierno de Macri se propuso como una estructura transparente, nueva, que venía a cambiar las estructuras viciadas de corrupción que tenían que ver con los partidos tradicionales. Sin embargo, esta versión de lo nuevo, del cambio, cuando uno analiza exhaustivamente los hechos fácticos, la situación de las decisiones políticas del gobierno de Mauricio Macri, se encuentra que hay un retorno en los servicios de inteligencia de viejos actores de la Exide. No solo el caso de Galea, que maneja la caja, la manejaba allá y entonces en el 2001, sino que nuevamente tiene fondos reservados de los servicios para manejarlos a discreción, sino también cuando uno extiende a otros rubros, además del regreso de Estiuso con la presidencia de Mauricio Macri y demás, cuando extiende la contraposición blanco sobre negro entre el discurso y los hechos, se encuentra que hay un retorno de muchos actores que uno pensaba que quedaban afuera de la política, que sin embargo distan de ser lo nuevo, y nos encontramos que en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está, por ejemplo, Juan Martín Monge, un ex AFJP de MetLife. Nos vamos a otro rubro que tiene que ver con el correo argentino, en esto de seguir contraponiendo los discursos y los hechos, lo nuevo y lo que realmente es. Y nos encontramos con que Jorge Irigoyen, el mismo hombre que llevó a la quiebra al correo argentino, en cuanto Macri asuma la presidencia, lo designa al frente del correo e intentan condonarse una deuda de 70.000 millones de pesos. Sí, en el tema del correo, no sé si el libro lo trata, se da un caso que se ha quejado a la doctora Alicia Bocking de que abogados están de los dos lados del mostrador. Es decir, abogados que eran del correo ahora son abogados del grupo Macri, es decir, están de los dos lados. A eso iba, Darío, también. En la resolución de lo que ellos llaman conflicto de intereses y el control de daños, ellos han cambiado por decreto la resolución del conflicto. Quien va a dirimir ahora el conflicto del correo va a ser Bernardo Sarabia Frías, procurador del Tesoro. Y nos tendríamos que preguntar por qué voló por los aires Carlos Balbín, y lo mismo para otros organismos de control. Bueno, justamente cuando empezaba a tocarse y se destapó la olla del correo, voló por los aires Balbín, ¿no? Y lo dijo, cuando se fue, escribió. Un nombre más, y no quiero monopolizar la palabra, pero en el caso de nuestra aerolínea de bandera, el número 2, luego que también vuele por los aires Isela Constantini, es Ciro Astolfi, debajo de Mario del Acqua, un ex Techin. Ciro Astolfi fue abogado patrocinante de Marsans. Vean el ciclo. Todo lo nuevo me parece que tiene más relación con otra época bastante oscura en nuestro país, que ellos, con mucha estrategia, con mucha habilidad y con mucha sagacidad, muestran como lo nuevo, pero en los hechos hay otra cuestión. ¿Calcaterra aparece en el libro? Calcaterra aparece primero por uno de los primeros decretos que Macri establece en el 2016, octubre de 2006, con el soterramiento del Sarmiento. Claro, Destina una cantidad de millones, y cuando salta el caso Odebrecht hay un pase de manos a Marcelo Midlin. ¿Cómo termina el ciclo? Marcelo Midlin blanqueando. Nosotros a veces decimos que es el dicho popular inverso: echa la ley, echa la trampa. Bueno, aquí puede ser que haya sido hecha la trampa, echa la ley. ¿Qué quería decir? Para retornar a lo que había sido el comienzo de tu referencia al libro. Es verdad, la semana que viene va a ser incorporado el libro a la causa Narco Arroz.
en la cual nosotros aportamos... ¿Qué es la causa narcoarroz? La causa narcoarroz es la que tiene en el centro de los surabeños, es un desprendimiento de un cártel colombiano, Valle del Norte. En 2015 se hizo una serie de allanamientos, cayeron 2 integrantes de la cúpula, los hermanos Triana Peña, y falta quien está prófugo, Yorelmi Duarte Díaz, los 3 colombianos. El que organizó la trama de empresas para el blanqueo del dinero del narcotráfico es el argentino Guillermo Heisinger, hoy en prisión, integrante del gabinete de Vladimiro Korach. No casualmente, uno de los que inicialmente se interesó en su destino era Claudio Bonadío, porque compartieron gabinete. Ahora bien, la semana que viene se va a incorporar a esa causa una documentación que aportamos en los anexos del libro, vinculada al intendente de Vicente López, Jorge Macri, ya que figura, y si lo puede tomar la cámara, boletas en original, duplicado y un comodato de pagos del intendente de la intendencia de Vicente López a la empresa ITC, que es una de las que componen la estructura de blanqueo del dinero del narcotráfico. Bien, ¿y eso va a ser incorporado a la justicia? Va a ser incorporado a la justicia a pedido del fiscal Federico Delgado. Las causas las lleva el juez Sergio Torres. Asentía Marcelo Ramal, porque mucho de esto en la legislatura que comentaban, o mucho de esto... Sí, hay un episodio muy grave, que es el de la toma de deuda de los bonos Tango del año 2012, donde Grindetti, entonces el secretario de Hacienda, toma deuda al 12,5% anual en dólares. ¿Sabés quién dijo en ese momento que esto era un escándalo? Ricardo López Murphy, que no vas a decir que es del Partido Obrero. No, totalmente. Ahora, pasa esto, y el año pasado, cuando estalla el escándalo de los Panama Papers, se descubre la cuenta de Grindetti vinculada ¿a qué banco? Al Credit Suisse, el banco que tramitó los bonos Tango del año 2012. Y esa apertura de la cuenta del Credit Suisse se produjo apenas días después que se emitieron los bonos Tango. Ustedes lo deben conocer Marcelo, muy bien. Credit Suisse era controlante de Claridén y ahí figuraba Grindetti como parte de la dirigencia de Claridén. Yo pedí en ese momento, naturalmente con el voto contrario del PLO, que Grindetti viniera a la legislatura a dar explicaciones. Bueno, ahora continuamos, Bueno, Leandro, buenas noches. El Rasti. Hacía tanto que no veía, desde que era chico no veía el Rasti. Santoro está muy creativo últimamente. Pero ¿sabes por qué estoy creativo? Porque uno va notando con el correr del tiempo que naturalizamos algunas cosas, algunas cuestiones. Y este es un gobierno, viste, que para poder aplicar un modelo económico tan de ajuste, tan regresivo, empieza a trabajar sobre el sentido común y pretende que naturalicemos algunas cosas que no son naturales. Y lo cierto es que buena parte, digamos, de la letra que sirve para construir ese discurso se la provee el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual yo estoy seguro que la soberanía popular lamentablemente no juega mucho papel en este equipo de gobierno, sino más bien las decisiones que toman determinados organismos financieros internacionales, como el caso del fondo. Así que cuando quieras... Dale, larga. Mira, de pie. Me voy a parar. El Fondo Monetario, a partir del artículo 4 de su convenio constitutivo, le pide a la Argentina que se deje ser auditada por el fondo. Entonces una vez al año vienen y esos tipos después elaboran un documento con recomendaciones. El primer diagnóstico que tienen para la Argentina, como tienen para toda América Latina, es que el problema económico fundamental es el populismo. Ellos hablan del populismo, ¿no? Porque en realidad es un exceso, porque no se animan a meterse con lo popular. Ellos le llaman populismo a los gobiernos que esencialmente provocan, según ellos, un exceso de gasto público y de consumo. Ellos dicen, el problema que tiene el populismo es que le deja a la gente vivir por encima de sus posibilidades. La gente consume mucho, que es lo que nos dijo en su momento el señor Rosendo Fraga, y al mismo tiempo el Estado gasta mucho. ¿Por qué? Porque pretende redistribuir la riqueza. Y esto es un problema. Esencialmente dice, vamos a ponerlo, porque genera déficit e inflación, ¿no? Entonces, según ellos, la inflación la genera el consumo popular y el déficit lo genera el gasto público. Nunca hablan de la necesidad, por ejemplo, de replantear una reforma impositiva que permita justamente aumentar los ingresos del Estado. Ahora están con algunos de esos problemas actualmente. Bueno, sin duda. ¿Ellos qué hacen? Nos exigen cosas porque este diagnóstico es fundamental entenderlo. Para ellos el problema es un exceso de gasto público y un exceso de consumo privado que genera inflación y déficit. Entonces, ¿qué es lo que nos exigen ellos?
Esencialmente, por acá, reducir salarios, subsidios y seguridad social. Este es el punto más importante a entender. O sea, para ellos la forma de equilibrar el presupuesto es reducir salarios, es reducir subsidios y reducir seguridad social. Por eso, la directora gerente del Fondo Monetario dice que si quieren controlar la inflación los argentinos, lo que tienen que hacer es moderar la pauta salarial y piden paritarias a la baja. Y por eso, obviamente, también el tarifazo que conocemos y el ajuste sobre los subsidios. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Esto qué genera? Una sociedad desigual. Si vos reducís salarios, reducís subsidios y reducís gasto en la seguridad social, tenés una sociedad desigual. Y esa sociedad desigual se produce esencialmente porque el Fondo Monetario tiene estas intenciones. Primero, aumentar la rentabilidad privada. Y segundo, generar un excedente para el pago de la deuda externa. Ahora, la rentabilidad privada, nosotros no estamos en contra que los empresarios ganen dinero, que las pymes ganen dinero. Lo que estamos en contra es que ganen dinero a partir de la reducción de los salarios y que le exijan al Estado, por ejemplo, que les cobren menos impuestos. Cuando vos escuchás que ellos, por ejemplo, presionan porque dicen en realidad la carga impositiva es muy alta, lo que están buscando en realidad es pagar menos impuestos y para eso le exigen al gobierno que haga, por ejemplo, las políticas públicas que hemos visto que se aplicaron. Primero, la quita de retenciones e impuesto a la riqueza. Segundo lugar, los despidos en el Estado. Los despidos en el Estado son parte también de una exigencia del Fondo Monetario Internacional. En tercer lugar, como ellos pretenden reducir subsidios, porque lo que buscan en realidad es que le cobren menos impuestos, se provoca el tarifazo. La toma de deuda externa, las paritarias a la baja y la reforma previsional, que es la frutilla del postre. Cada una de estas políticas, en realidad, tienen que ver con la teoría del fondo que hay que generar un excedente económico para poder pagar los intereses de la deuda externa. Y que la única forma que la Argentina se vuelva productiva y competitiva es a partir de que disminuyan los salarios y que disminuya lo que ellos denominan la presión impositiva, que no es otra cosa más que la redistribución progresiva del ingreso. No hay en la Argentina un ajuste, lo que hay es una redistribución regresiva del ingreso. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Y el marco conceptual de los compañeros que se ocupan de crear, compañeros entre comillas, que se ocupan de crear sentido, se lo provee el Fondo Monetario Internacional. O sea, la soberanía reside en los centros de poder mundial. La Argentina lo que hace es aplica directamente las recomendaciones del fondo. Quien no me crea puede meterse en mi página de Facebook, Leandro Santoro, la pueden buscar, y está el documento que escribió el Fondo Monetario Internacional donde hace las recomendaciones. Ahora viene la Claro, pero a ver, lo loco de todo esto, que cuando reformaron el sistema previsional, lo hacen porque se los exige el Fondo Monetario por escrito, gato. ¿No? Cuando, por ejemplo, le piden a los sindicatos, la vergüenza de hoy, del sindicato de comercio, que ha cerrado paritarias al 15% con una proyección de inflación de arriba del 20%, se debe a que el Fondo Monetario Internacional les dice, ¿quieren bajar la inflación? Bueno, bajen los salarios. La toma de deuda externa, que también es fundamentalmente, digamos, el aceite con el cual todo este engranaje termina funcionando. Obviamente al sistema financiero internacional le sirve que la Argentina esté permanentemente debiendo y refinanciando deuda con nueva deuda. No le interesa que nosotros le paguemos, le sirve que eso se maneje de esa forma. Y por último, los despidos del Estado. A mí me interesa decirle una última cosa a la gente. Cuando nosotros vemos que el neoliberalismo nos instala la idea que el Estado tiene que procurar solamente garantizar la acumulación privada, en realidad lo que nos están diciendo es que nos tenemos que desentender de otra idea, que también tiene la responsabilidad de participar en la distribución del excedente social. Por ejemplo, cuando te proponen concretamente la idea de reducir el déficit, fíjate qué paradoja, porque ellos proponen reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo le reducen impuestos. O sea, ¿cuál es el sentido común? La única forma de reducir el déficit fiscal es reducir los gastos. ¡Mentira! Hay una forma de reducir el déficit fiscal que también es cobrar impuestos a esos sectores que han ganado muchísimo. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos o, por ejemplo, el sistema financiero. Marcelo, ¿y en qué momento estamos de la economía? Porque yo decía, bueno, estuvo Guillermo Nielsen, Martín Redoro, veíamos la crítica de anoche, Esper, de izquierda, del centro... No traje nada, no traje, vine con las manos vacías. Tengo todo acá. No, a ver, ¿en qué momento estamos? Voy a tratar de ser lo más claro y sintético posible. El esquema económico del macrismo que rigió durante estos 2 años se agotó. Terminó. Y esta es la razón de este dólar caliente. Vamos a decir las cosas como son.
Porque este es el problema de fondo. Hay un esquema económico que ha sido agotado. ¿En qué consistía? Consistía en el financiamiento externo, en el socorro financiero internacional. Esto fue lo que tuvimos en estos 2 años. ¿Y por qué se agotó? Por una parte, porque la Argentina ya no se puede seguir endeudando. Entre lo que tomó este gobierno de deuda y la deuda que ya venía del gobierno anterior, tenemos hoy una deuda pública que representa las 2/3 partes del Producto Bruto de la Argentina. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que cambiaron las condiciones financieras internacionales y los capitales que venían acá a hacer la diferencia, hoy refluyen por la desconfianza en Argentina y porque, bueno, Estados Unidos ha levantado las tasas de interés por sus propios problemas. Entonces, ¿por qué sube el dólar? Es muy simple. Los mismos especuladores que se hicieron en agosto con las LEVAX, con colocaciones en pesos, hoy se van al dólar. Hay algunos que dicen, sobre todo del gobierno, que lo que están haciendo las autoridades es regular con el Banco Central, vendiendo para, digamos, normalizar. Ahí está la cifra esta semana, 385 millones de dólares para frenar el dólar. A ver, cuando uno regula, a veces compra dólares, a veces vende, va manteniendo un valor. Este Banco Central vende, vende y vende, porque hay efectivamente una fuga de capitales ante esta crisis del plan económico. Ahora, hay que advertir una cuestión. Acá está pasando algo grave, porque si los dólares se van y el Banco Central está vendiendo, ¿qué está haciendo? Está financiando la fuga de capitales a un dólar relativamente barato. Plancha el dólar para que los fondos de inversión, los bancos, que son los que hoy están comprando dólares, se posicionen tranquilos en la divisa extranjera mientras puedan hacerlo. ¿Y cuál es la salida de este agotamiento del plan económico? La que están preparando ellos, la que está preparando el gobierno y que probablemente venga a monitorear el FMI la semana que viene. Acá se habló de devaluación y ajuste. Probablemente las dos cosas. Estén pensando en una fuerte devaluación y también en un ajuste con más despidos, con más reducción de salario. Es decir que, a ver, un plan económico fracasado quiere, para su nueva fase, trasladar las consecuencias de este fracaso a los que viven de su trabajo. Porque ¿qué va a pasar? Ahí viene el otro punto grave, Gustavo. Uno habla de devaluación, pero la economía que armó el macrismo está dolarizada. Los combustibles, cuando aumenta el dólar, aumenta el precio del petróleo, aumenta la nafta. El gas está dolarizado, entonces una mayor devaluación va a llevar el tema inflacionario a niveles todavía más graves y va a acentuar la caída del salario si los trabajadores y sus sindicatos no se ponen de pie para impedir una quita del salario. Marcelo, lo que estás diciendo de la fuga de divisas, está claro que son los fondos de inversión los que se están yendo ahora. Totalmente. Todos los que entraron en LEVAC hicieron la diferencia con LEVAC, ahora se vuelven al dólar y se van. Y lo trágico es que esas LEVAC las estamos pagando los argentinos, la devaluación esa... se la llevaron para afuera, la terminan pagando los consumidores. Claro, con este tema de la devaluación, Gustavo, esto es, ya pasó otra vez en la Argentina, es la larga fila. Los primeros que están en la fila para comprar dólares, ahora 20,50, son los bancos, los fondos de inversión, todos los demás, las grandes empresas. En la última parte de la fila está lo que se llama comúnmente la gilada. Es decir, el pequeño ahorrista que cuando llegue a tratar desesperado de posicionarse en dólares, van a decir, no, mira, se acabó, ahora viene el plan de ajuste y devaluación. A ver, Leandro. El problema es que el gobierno tomó dólares para generar gasto, para pagar gasto corriente. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Haber generado inversiones productivas para generar condiciones de repago. Cuando vos le pedís al mercado dólares, le tenés que devolver dólares, no le podés devolver pesos. Y lo que hicimos hasta ahora fue tomar dólares, venderlos en el mercado y por eso las LEVAX para esterilizar la emisión de pesos. Con lo cual es una bomba de tiempo, Gato. A lo que le hablaba, a lo que el profesor Ramal recién contaba, el problema del aumento de la tasa de interés en la Reserva Federal de los Estados Unidos, el problema además que los inversores se dan cuenta que hay una emisión de LEVAX importante, entonces intuyen que el Banco Central está quebrado, porque por más que tenga 65.000 millones de dólares de reserva, entre LETES y LEVAX tiene más de 70.000 millones en pasivo.
Agregale que la economía argentina depende del campo y estamos frente a una seca muy fuerte, con lo cual probablemente los productores de soja liquiden mucho menos de lo que estaba proyectado. Entonces, siempre que hay una crisis de deuda en la Argentina, lo que termina ocurriendo es que hay una devaluación, y la devaluación lo que provoca es una explosión de los precios. Para que entendamos, cuando hablamos de crisis de deuda hablamos de la posibilidad real de un proceso inflacionario más violento y más acelerado del que vivimos hasta ahora. Si se dispara el tipo de cambio, se disparan los precios de todo, de los alimentos, de los servicios públicos que están dolarizados, de las naftas que están dolarizadas y de cada uno de los insumos que se utilizan para la producción de bienes y servicios. Con lo cual, la irresponsabilidad de este gobierno nos llevó, en la situación de hoy, a estar frente a una bomba de tiempo donde paradójicamente no sabemos quién la va a desarmar, porque el presidente del Banco Central le tira la pelota al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda le tira la pelota al ministro de Finanzas, el ministro de Finanzas le tira la pelota al ministro de Producción. La verdad que estamos frente a un disloque total sin conducción política. Bueno, volvieron los cortes esta noche, ¿eh? Volvieron los cortes, otra vez están censurando a Minuto 1. Seguramente no les gusta la temática de lo que estamos hablando de la radiografía de la corrupción, o lo del dólar, o el rasti que trajo Santoro, pero otra vez vuelve la censura a Minuto 1. Muchachos, paren un poco las manos, tanto les molestamos para que durante toda esta semana nos estén produciendo este apagón informativo a Minuto 1. Aquí hasta nuestra compañera de trabajo, Daniela Ballester, nos está avisando que estaba viendo y de pronto sacaron del aire, directamente nos sacaron del aire. Ingeniero Maswich, Pilar, también en Santa Fe, varias zonas, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Parece que se van turnando, ¿no? Parece que se van turnando para ir censurándonos por zona. Ya se han hecho presentaciones, hicieron esta semana presentaciones, denuncias, tenemos una promesa del ENACOM que iban a investigar, pero reitero, nos siguen censurando. Todas las noches pasa lo mismo. Paren la mano. ¿Qué nos quieren? ¿Sacar del aire? ¿Eso es lo que están buscando? ¿Acallar el único lugar donde se habla de la realidad? ¿Tanto les está molestando? ¿Tanto les molesta? ¿Les duelen los temas que hablamos aquí en este programa? ¿Para que sigan censurando a Minuto 1? ¿Nos quieren sacar del aire? Aparte estamos en un momento, justamente, lo vuelvo a reiterar, hoy lo comentaba también en Radio 10 Babi Echecopar, de mucha incertidumbre. Estamos en un momento de mucha incertidumbre con esta empresa porque no se sabe lo que el gobierno ahora, pues ya directamente los últimos trascendidos es que el gobierno parece que quiere sacar bandera de remate sobre estos medios y dárselo también a algunos empresarios amigos. ¿Y qué están buscando? ¿Qué vienen? ¿Nos vienen a censurarnos? ¿Vienen a sacarnos? ¿Y están haciendo la previa ahora todas las noches? Además, llamativamente, en algunas zonas no se corta. Siempre son los mismos lugares. Entonces, la verdad, muchachos, paren la mano un poco, déjennos laburar, respeten la libertad de expresión, que se comprometieron el 10 de diciembre del 2015 a que se terminaba la pelea con los periodistas y que íbamos a poder laburar tranquilo. Cumplan con lo que comprometieron. Ahí estamos mostrando, para que vean. Ahí estamos mostrando. Y el comparativo, con otras pantallas, cómo se ven las otras pantallas y cómo apagaron C5N. Ahí está el comparativo, ahí está. Miren, es una vergüenza lo que hacen. El apagón informativo que están produciendo. Miren, así se ve en estos momentos. Y estamos recibiendo, vos Fernando también recibiste, ¿no? Estamos recibiendo ya en el celular el aviso de gente que está viendo cortada. Primero la cortaban por minutos y ahora corte total de la transmisión. Ahora, ¿cómo se baja la palanca y quién la baja? Esa es la historia, ¿no?
Bueno, por eso yo decía hasta el martes hubo una decisión. El martes bajaron la palanca 20 y 50 y la levantaron 21 y 50. Así que fue intencional absolutamente. Ahora siguen llegando los mensajes. Aquí es cortarlo por regiones. Cada vez te cortan una región distinta, te van cambiando. Lo que se busca claramente es que la persona que está viendo un canal deje de verlo y cambie de señal. Por suerte los televidentes en Capitán Bermúdez, Capitán Bermúdez en Santa Fe. Aquí dice Paola Jessica, otra vez Telered corta la transmisión. ¿Qué cosa? Dice Laura Secas, justo se corta la señal en zona oeste cuando se presenta el libro de la corrupción pro. A mí también se cortó la transmisión en José C. Paz. Mi cable operador es Telered. Cortaron en Malvinas Argentinas y está ahí, están mandando la misma que veíamos recién, la pantalla totalmente congelada. Gato, ni bien empezó el programa, Telered, José C. Paz cortó la señal. En Pinamar totalmente cortado. Ahí tenemos más. Bueno, les vuelvo a decir, sigan enviándonos, tienen la página de la Defensoría Pública para denunciar, también ADUC, la Asociación de Usuarios del Consumidor, que ya presentó la denuncia en el día de ayer, justamente con más de 60 denuncias de todo el país. Ahora, Gato, ¿quién investiga y cómo investiga? Bueno, el ENACOM. Es como que Miguel de Godoy, titular del ENACOM, se comprometió a investigar. Yo espero, vamos a darle tiempo, espero que el ENACOM, porque además, reitero, a ver, si son los cableoperadores, al gobierno no le debe hacer ninguna gracia, supongo, porque han dicho que van a respetar la libertad de expresión, que estén censurando a un medio que... Además, les digo, muchachos... En beneficio de otros. Obvio. Vamos a decir la verdad. Igualmente les digo, muchachos, seguimos liderando todas las noches. Tal vez les preocupa eso. Tal vez les preocupa que este programa es líder todas las noches. Tal vez les preocupa eso, pero no sean tan obvios. Tal vez si empiezan a mostrar la realidad... y tal vez les empiece a ir mejor y no necesitan apelar a estos mecanismos de censura. Porque basta, después nos llamen para decir, no, miren que no es así, nos están censurando. Y esto, como ya está pasando a mayores, nosotros también tenemos que pasar a mayores y les pido a las autoridades nuevamente de este canal que accionen ya, si no nos dan bolilla aquí a nivel nacional, hay mecanismos a nivel internacional para denunciar censura. Habrá que ir a los organismos internacionales que en otras aristas se han ocupado la Argentina para denunciar censura. La verdad me tienen repodrido, porque yo vengo a laburar todos los días acá. Hacemos muchos esfuerzos. Y no nací de un repollo, como les digo todas las noches. Hace 35 años que estoy en esta profesión. Es la primera vez que me pasa. Es la primera vez que me pasa en toda mi carrera periodística que interrumpan, que me corten, y que todos los días tengamos que estar recibiendo las quejas de la gente. Porque además a usted también le están violando el derecho básico a la información. Sepa usted que el subcableoperador, quéjese, que se lo descuenten o bórrese, porque no le están cumpliendo. Usted está pagando, tiene un derecho como usuario. Si no le cumplen, bórrese. Claro. Además, Gato, el libro de la corrupción del PRO se va a vender. Lo que acaba de decir el Fondo Monetario Internacional que va a ser, o Santoro que va a ser, lo va a hacer igual, y lo que dice Ramal lo dice en otro lado. Es decir, hay muy pocos lugares donde se puede mostrar no esto. sé si lo pueden decir en todos lados. Claro, ese es el problema. Claro, acá me dicen Mar del Plata también. Necochea, informan. Bueno, ¿qué es lo que más? Esta semana se actualizó el tema Iron Mountain, ¿no? Que provocó 10 muertes inocentes, que fue un incendio intencional para cubrir a algunas empresas. También ahí estaban papeles guardados de SOCMA, la empresa de la familia Macri.
¿Cuántos procesados hubo, Darío? 17, ¿no? 17, sí. De los cuales 12 fueron exfuncionarios del gobierno de la ciudad. ciudad. Y hay una mujer que es funcionaria ahora en el área de educación de la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay un dato muy importante que está marcando el actual inspector de la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, que señala que el expediente, y también esto figura en el dictamen de la fiscal Romina Monteleón, el expediente de habilitación de Iron Mountain desapareció. ¿Por qué es importante esto? Porque Edgardo Castro está señalando que en 2008 él realizó una inspección pidiendo la clausura y no fue tomado en cuenta. Eso es el comienzo de una denuncia que hizo en 2010 don Marcelo Parrilli por la desaparición de alrededor de 8.000 y 9.000 actas de infracción de los distintos lugares que los inspectores recorren en la ciudad de Buenos Aires. Esto es clave para poder empezar a entender por qué es que lo que ocurre en 2014 va pergeñándose a lo largo de años. Aparte, y eso también está en el dictamen de la fiscal Romina Monteleón y que toma en cuenta el juez, hay una serie de infracciones a lo largo del tiempo, como por ejemplo que no había plan de evacuación ante incendios o no había un plan antisiniestros. Y en esto es importante lo que señalan las familias, que ubican en el centro a alguien que no fue en ningún momento tomado en cuenta, ni por el juez ni por la fiscal, como es Juan José Gómez Centurión. Hoy vice del Banco Nación, estuvo a cargo de la Agencia de Control Gubernamental, fue denunciado por Carrió, se corrió hacia un lado, en su lugar lo ocupó Pedro Chapar, que hoy sí está imputado en la causa. Está procesado, sí. Está procesado. Pero además, el rol de Gómez Centurión, nosotros cuando hablábamos del libro al principio, nosotros tratábamos de subrayar la importancia de historizar para comprender el sistema de corrupción del macrismo. La importancia de historizar, en el caso de Gómez Centurión es un caso, porque uno analiza la trayectoria que tiene, y son de estos dirigentes que Macri no solo no los corre, sino que los premia y los ubica. Salió de la Agencia de Control Gubernamental, lo ubicó en la aduana y ahora es vice del Banco Nación. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos esta noche. La mayoría de los usuarios que están denunciando el apagón de hoy pertenecen a Telered. No sé a quién pertenece Telered, pero la mayoría. Hay un caso que me comenta que la madre vive a 20 cuadras, tiene otro cable operador, y él, que vive con Telered, tiene Telered, se le ha cortado la transmisión. Gato, porque Telered no llega a Mar del Plata donde no, hay no, corte, bueno, Telered no llega a Pinamar donde hubo corte. Digo, en la zona de la provincia de Buenos Aires, Telered está Mar del Plata, otra vez Santa Fe, Rosario, en muchas otras zonas nuevamente, ¿no? Bueno, igualmente vamos a seguir acá, ¿no? Sí. Igualmente vamos a seguir laburando, venimos haciendo esto desde hace muchos años, lo seguiremos haciendo, así que... y vamos a seguir tratando los mismos temas que tratamos todos los días, ¿eh? Bueno, éxitos con el libro, y gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos, ya tuvieron problemas con el libro anterior, ¿no? Así es. Así que esperemos que tengan garantizada la buena difusión, ¿no?, en todas las librerías. Se presenta en la Feria del Libro el 27 de abril. Está en la mesa, estás invitado, y aparte también está Hugo Alconada-Mon y Gabriela Mazú, como integrantes de la mesa de presentación de la Feria del Libro. Bueno, gracias, Gracias, Leandro, Muchas gracias por la oportunidad. Marcelo, muchas gracias, Gracias, Gustavo. Y bueno, el próximo lunes nos volvemos a encontrar a las 20 en La Realidad Ampliada, aquí en Minuto 1, en la pantalla de C5N.